Los rumores son ciertos. Tengo un padecimiento muy grave que se llama Marta de Bailitis y consiste básicamente en que donde tú lees Sears, yo leo Sears. Donde tú ves Cornflakes, yo veo Cornflakes. Donde tú ves Vaporru, yo veo Vaporub. Donde tú ves Will Smith, yo veo Will Smith. Donde tú lees Beyoncé, yo leo Beyoncé. Y donde tú lees Starbucks, yo leo genocidio. Perdón, Starbucks. Fuera de mamada, créeme que te entiendo. De hecho, este episodio va a ser un dilema porque por un lado vengo como a defenderme y por el otro vengo básicamente a darte la razón en casi todo. Estoy de acuerdo que está rarísimo que una persona esté hablando español y cuando lea una palabra cuyo origen es inglés, en su discurso en español lo pronuncie en inglés. McDonald's. No lo puedo decir mal. Como que lo normal nos parece es que a pesar de que la palabra está en inglés la leamos con la fonética en español. Y sí, es bastante lógico. Si estás hablando un idioma, pues mantienes todo en un idioma. No le veo mayor pedo a adaptar una palabra que originalmente está en inglés a ser leída en español porque ese es el idioma que estás hablando. Aquí tú hablas español. Aquí se habla español. Bueno, ya entendido esto, ¿por qué tendríamos entonces un pedo con la gente que cuando está hablando inglés pronuncia palabras originalmente en español en inglés? I love the Rolling Stones, Vicente Fernández, Pedro Infante. ¿No sería exactamente lo mismo? Yo hago muchas preguntas y sé que no estás aquí para responder, pero voy a hablar por ti que no estás presente y de cualquier manera sé que vas a dejar tu opinión en los comentarios. Tu primer argumento probablemente sería, pero es que ella habla español. Y yo te respondería, sí, pero está hablando inglés. Yo hablo inglés y cuando tengo un episodio de Marta de Bailitis, estoy hablando español. Y aquí tú me vas a decir, pero es que el español es su idioma nativo. Y sí, pero este reclamo se lo hacemos también a los mexicoamericanos o latinos allá en Washington, la neta. que han crecido en Estados Unidos y que cuando hablan español tienen Marta de Bailitis. Casi nomás como chicken, ajá. El idioma nativo de esta gente es el inglés. Tendríamos por lo menos que perdonárselos. Por el contrario, deberían de felicitar y de reconocerlo. Espero vayamos juntos todavía hasta aquí. Que no, pero que el idioma original de la palabra es el español. Pues sí, pero el nombre de este vato también está en inglés originalmente y tú le sigues diciendo Popeye. O a ver por qué no en lugar de Alemania dices Deutschland. Y ahora que ya hemos despejado casi todos tus argumentos, te dejo con el único y el más válido para mí, ches gringos. ¿Ves cómo sí podemos coincidir? El pedo aquí es que si en realidad tomáramos esa actitud, pues lo que tendríamos que hacer es de entrada no hablarles inglés. Créeme que si lo que quieres es que hagan un esfuerzo por hablar contigo, no van a aprender español por más que roles la R cuando dices Vicente Fernández. Rosalía. Rosalía. O sea, y vamos a volver a lo básico, a ser consistentes, a que si estamos hablando un idioma vamos a mantenernos con la fonética de ese idioma hasta el final. Es lo más natural. Mírame hablando de cosas naturales y no naturales como todo un panista. Pero quiero volver a tu punto de que depende de cuál sea el idioma nativo de cada persona. Eso es muy interesante también. Estaba loca por él. Porque cuando alguien está hablando un idioma y de repente tiene que decir algo en otro, tienes que hacer un cambio de configuración o de velocidad o como le quieras llamar en el cerebro. Aunque no lo hagas conscientemente, ese cambio está pasando y sí conlleva cierto esfuerzo que a lo mejor no te va a poner a sudar, pero sí se traduce como en una especie de entorpecimiento del discurso. O después de hablar mucho tiempo de esa manera, sí terminas un poco cansado. Do you even know how smart I am in Spanish? Aquí estoy exentando a las personas que son completamente bilingües, que las hay, aunque la verdad es que son muy pocas. La mayoría de las personas, aunque crezcan hablando más de un idioma, siempre se inclinan más hacia uno que hacia otro. Esto lo digo para defender el hecho de que cuando yo estoy hablando inglés, normalmente voy a decir todo en inglés con la fonética inglesa. Pero entonces, ¿por qué no lo hago en español? ¿Y mi consistencia? Pues tiene todo que ver con eso, con mi idioma nativo, que es el español. Cuando estoy hablando inglés lo puedo hablar de una manera fluida, pero si de repente tengo que volver al español para decir Vicente Fernández y luego regresar al inglés inmediatamente después, eso me requiere muchísimo más esfuerzo que el que me requiere estar hablando mi idioma nativo mayoritariamente y de repente tener que decir, no sé, Worcester. Pero esa es mi experiencia, mi percepción y así lo vivo yo. Un punto tal vez un poco más entendible y universal sería la practicidad. Es decir, que el hecho de que tú pronuncies una palabra extranjera en el idioma que estás hablando ayuda a que las personas te entiendan.
Y nos vamos a quitar un poquito las gafas de coloniales. Si queremos que una persona cuyo idioma nativo es el inglés nos entienda cuando decimos una palabra en español, hay que adaptarla un poquito al inglés. Créeme, yo viví con esa resistencia por muchos años igual que tú y no hace mucho que la superé. Es más, todavía me duele hacerlo, pero por fin entendí que a veces toca hacerlo. Y que dependiendo de qué región sea la persona que habla inglés y qué tan expuesta esté al idioma español o a las personas que hablan español o tienen nombres hispanos, muy probablemente si tú le dices que tu nombre es José te lo pregunte de nuevo. Sin embargo, si tú dices José, estoy casi seguro que hasta van a saber cómo se escribe. Con todo y que la J no se pronuncia así. Y hay más capas de este fenómeno. Porque por ejemplo, si tú te llamas Daniel, cuando tú le digas a una persona de habla inglesa que te llamas Daniel, de entrada lo va a escribir con doble L y con E al final. Y dos, puede que asuma que te identificas como mujer, porque en inglés la pronunciación Daniel o Danielle es un nombre femenino. La versión masculina se escribe exactamente igual que en español, pero se pronuncia Daniel. Y antes de que te pongas las gafas de coloniales de vuelta, pues la neta es que cuando somos nosotros quienes nos estamos acercando a otra cultura o a otro idioma, pues nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos. Y yendo de nuevo a tu punto más válido, adaptar las palabras en español al idioma que estás hablando, en este caso el inglés, también nos ayuda en algo muy importante que es evitar un poquito la exotización del idioma. Si tú adaptas tus palabras a su idioma, vas a evitar que los gringos que no hablan ni papa de español vengan a querer sentirse muy conocedores y muy de mundo por decir México, Ibiza, Venezuela. Now you sound like the stupid one. Y digo, no es por defender a los gringos, pero lo hacemos todos en algún momento de la vida, ¿eh? Neta, no es a huevo decir brasileiro cuando no estás hablando portugués. Los brasileros entienden español. Hoy voy a hablar en español. Si aquí también se cuecen habas, no nos hagamos. Chet mamones. Creo que eso es precisamente lo que nos molesta, que la gente que adapta las palabras de su lengua nativa a un idioma extranjero está mamoneando. Y puede ser, ¿eh? No lo descarto, aunque no sé si aplique para todos los casos. Y dado que la endofobia o malinchismo, como tú le dices, es una cosa que tenemos culturalmente los mexicanos, pero yo diría todos los pueblos que hemos sido colonizados, pues qué tanto de ese mamoneo que percibimos en realidad es una proyección nuestra. ¿No será que en parte tal vez el mamoneo está en el oído de quien lo escucha? Porque nos parece mamoneo cuando decimos palabras en español pronunciadas en inglés, pero somos bien culeros para criticar el acento en inglés de una persona hispanohablante. Infrastructure. Y no vamos tan lejos. Cuando una persona latinoamericana habla con acento ibérico por la razón que sea, nos parece que está mamoneando y que está fingiendo. Te empiezo a hablar así, ¿qué tal? Y esto, Me imita muy bien. Pero cuando una persona citadina asimila el acento de algún pueblo, nos parece que se le pegó. No consideramos por un segundo que lo está fingiendo. Que sí, José Luis, ya sé que tu tía lo finge. Son casos específicos. De manera general, los acentos rurales, los acentos no citadinos nos parecen indeseables. Lo europeo se finge, se busca, se anhela. Lo local, lo rural, se pega. A lo europeo, a lo extranjero se aspira. De lo local se huye. Y es que es muy ilógico porque cuando uno visita un pueblo, en un par de días asimila por lo menos parcialmente el acento. ¿Qué diferencia tendría esa experiencia con la de una persona que se fue a España por una temporada y pues nada, pues eso? Es que es como si colocáramos los acentos europeos o los idiomas extranjeros por encima de lo nuestro. A todo le tenemos que aplicar una jerarquía. Porque sí, yo sé que los dos son idiomas colonizadores, pero no podemos negar que hoy en día el inglés tiene cierto lugar no escrito por encima del español. Y sí, hay gente más propensa a asimilar un idioma o un acento. La verdad estoy halagadísimo, estoy en un momento muy agradecido porque... Hay gente que pasa la vida entera en un país extranjero y nunca pierde su acento nativo. Y hay gente que en 3 horas lo pierde porque así es. Algunos tenemos más resistencia que otros. Y es que asimilar idiomas extranjeros o acentos en tu propio idioma no está mal, de hecho lo haces todo el tiempo. O a ver, intenta cantar una canción de Rosalía pronunciando todas las S's. O por ejemplo, qué raro sería decir que la negra tiene tumbado. O sea, yo no romperé tus fotos, yo romperé tus fotos. Y ni siquiera metamos como argumento que si está bien dicho o no está bien dicho, porque nunca nadie en su perra vida cantando Mecano va a decir, tú contestaste que no. Contestaste que no. Pero en fin, haya sido como haya sido. El lenguaje es un instrumento que nos ayuda a comunicarnos, no una señal de estatus. Yo no vengo a decirte cómo hablar o cómo no hablar, porque 1, no soy lingüista, 2, los lingüistas no se dedican a eso, sino a recoger el uso de la lengua y registrar
cómo evoluciona, porque evoluciona solita, sí, con cambios individuales, pero que se van convirtiendo en acuerdos sociales y en masa, y que eventualmente nos referimos a salario, a algo que no tiene nada que ver con sal, y es muy bonito. Pero repito, es una herramienta, no un indicador de cuánto más vales que otra persona. Yo puedo decirte algo en la manera en la que yo lo digo, y si no es exactamente como tú lo dices, pero me entendiste ya, el lenguaje cumplió su cometido. Porque así es, la lengua es flexible, la lengua cambia, la gente la hace cambiar y no la podemos ni la debemos controlar porque no somos tu tía la facha. Por si no quedó claro, me apasiona muchísimo el tema del lenguaje y los idiomas, y a pesar de que no soy políglota aún, pues estoy en el camino, así que si quieres que hablemos más de estas cosas, pues lo hacemos. Si quieres que hablemos en otro idioma, pues lo hacemos. Aplican restricciones. Si quieres enseñarme un idioma, de preferencia náhuatl o árabe, estoy buscando maestre BBB. Y pues nada, yo sé que este video probablemente te hizo muchas bolas y me gustaría decirte que esa era la intención por alguna razón simbólica. No, estoy probablemente igual que tú. En realidad creo que nunca aterricé la idea principal, pero si te tienes que llevar algo el día de hoy, que sea esto. No importa la manera en la que lo digas, mientras se te entienda, tu forma de hablar es válida, excepto el exceso de anglicismos. A esas madres sí hay que ponerles impuestos. Soy Terán, pero eso tú ya lo sabes. Sabes que tengo redes, muchos videos. Bienvenida o bienvenida de vuelta.